Mientras se van conectando, te quería compartir, porque recién los marqué, porque yo tengo subrayado mi texto físico, y marco algunas cosas puntuales en la versión PDF que quería. A ver, ahí voy a Dale, cambiar. gracias. En esta página, la 9091, digamos, sobre todo acá abajo, empieza hoy la depuración, hace un recorrido por distintas corrientes teóricas, ¿no? Sobre todo reconstruye la idea del racionalismo cartesiano, y acá empieza hoy la depuración escéptica del concepto de razón, no ha dejado gran cosa de él, este concepto así desarticulado, y acá, digamos, aparece esta idea de la destrucción de los fetiches conceptuales. Ah, dice, al destruir los fetiches conceptuales, uy, se me fue, perdón. Al destruir los fetiches conceptuales, la razón termina anulando su propio concepto. Y acá habla de los conceptos que leí recién, ¿no? Espíritu, voluntad, causa final, producción trascendental, principio innato, res extensa, res cogitans, ¿no? Como categorías que había construido el racionalismo y que el empirismo y el escepticismo, las corrientes escépticas se dedican a destruir, digamos, con esos mismos, digamos, criterios para la crítica, diciendo, bueno, en realidad no tiene ningún sustento empírico estas categorías, ¿no? Pero lo que dice lo que dice Horkheimer es, bueno, en realidad la razón siempre estuvo vinculada a esa capacidad de estar anclada a ciertas ideas que no tenían que ver necesariamente con lo terrenal, con lo inmediato, y que pensaban producir otras articulaciones en el pensamiento. Por ejemplo, acá dice, hoy se tiene a esta razón por un signo sin sentido. Ella que en otro tiempo comprendía los fragmentos de la historia carentes de significado como signos de una inteligencia más profunda, ahí podemos traer a colación la perspectiva hegeliana, la perspectiva kantiana, ¿no? Que le asignaban un sentido de desarrollo histórico, ya no se puede dar a sí misma sentido alguno. Dice, todas las ideas están comprometidas con la razón. ¿No? Acá hay algunos fragmentos que yo les había leído antes. En la medida en que apuntan más allá de la realidad dada. Por eso tiene poco valor, dice, hoy traer a colación en discursos y procesos humanitarios la libertad y la dignidad del hombre, o incluso la verdad, estas banderas que otrora tuvo la razón, sus nombres solo despiertan la sospecha de que falta o se silencia cualquier fundamento riguroso. Y esta crítica se va a profundizar con las corrientes del siglo XX, sobre todo con el positivismo lógico, con el positivismo en general, ¿sí? Anclar el pensamiento únicamente a la observación de lo inmediato, ¿no? Desprovistos de toda reflexión teórica que vaya más allá. Entonces, ese es un poco el fenómeno de la apuración escéptica que se va profundizando en el campo de la filosofía, ¿sí? Y que esa propensión de esa racionalidad a conocer, pero para dominar todo bajo su propio vocabulario, ¿no? Esa razón, ¿no? También, digamos, tiene repercusiones en el ámbito de las relaciones sociales entre las personas. Es decir, si esa racionalidad se fundó bajo el signo del dominio de sus orígenes, digamos, esa racionalidad tendió a proyectar el principio de dominación sobre todo aquello que, digamos, que el hombre debía fundamentar y construir en el orden social, digamos, sobre todo, digamos, bueno, sus propias relaciones, ¿no? Entre sí. Y esa, Sí, es a partir de este despojo de los valores que se pierde, se va perdiendo la capacidad de crítica. ¿Sería exacto, así? exacto, digamos. Igual, digamos, hay ciertas ideas sociales, la razón nunca deja de estar vinculada a ciertas ideas sociales de su época. Lo que pasa es que hay que desnaturalizar y desempeñar cuáles son las ideas que están, digamos, funcionando, digamos, dentro de la modernidad y las que han llevado a esta reducción del concepto de razón. Ahí vamos a volver. Pero sí, digamos, tiene que ver con esta idea de que los valores y las ideas, digamos, las imágenes utópicas, son las que le permiten a la razón ir más allá de la observación de lo empírico inmediato, ¿sí? Y poder realizar una crítica sobre lo existente, ¿no? Esa función reducida de la razón, lo único que me sirve para mí es para estructurar el mundo fenoménico, no me permite realizar una crítica. Bueno, volviendo a la diapositiva, voy un poquito más rápido porque no complico mis objetivos iniciales de terminar con la 3. Estábamos con cómo Weber entendía este proceso de extensión de la racionalidad y que apareció una preocupación en torno a la extensión de esta racionalidad, ¿no? Y que es la misma preocupación que tiene Horkheimer. Lo que pasa es que Horkheimer la va a entender como una racionalidad calculatoria, acá hay una referencia a Lukács también, pero a nivel sistémico, ¿no? Desde una visión total de la realidad, ¿no? Una extensión de una racionalidad bajo una lógica
eficacia de medios fines, una razón capaz de reflexionar sobre los fines a los cuales se orientan, digamos, solo bajo una lógica de medios, y que para Horkheimer va a ser la racionalidad justamente burguesa, ¿no? Aquella que no puede ver más allá de la inmediatez. Entonces, ¿y por qué va a ser un problema Profe, importante? Sí, una pregunta. Él habla de que esta, ¿cómo es? No me sale, como que se expande a todas las esferas, esta racionalidad instrumental, sí. pero quiere decir que no hay espacio para ningún otro tipo de racionalización, o Bueno, yo justamente, entiendo que él va hacia salvar la razón y después la Escuela de Frankfurt también propone el arte como un lugar de crítica, pero sí. nada, este texto yo lo veo como también en ese análisis sombrío de Weber también. Bueno, hay un análisis sombrío, pero a diferencia de, digamos, de Weber, ¿no? Que detiene su, digamos, su pensamiento, no dice estoy por formular juicios de valor, me detengo aquí, se negaba, digamos, a afirmar algún tipo de tendencia histórica respecto a este proceso. Estos autores van a ver una profundización de este proceso, pero a la vez al inscribirlo en una visión total de la realidad, ¿no? Con un fundamento material bastante marcado, ya lo digamos con Lukács, van a ver la posibilidad, digamos, de crítica y de transformación de esa realidad. Incluso sobre un mismo proceso, ¿no? Que lee Weber que se haya mucho más profundizado en la actualidad es la cual escribe, ¿no? En un fascismo monopólico, ¿no? Que produce otras transformaciones en el yo, en su capacidad reflexiva, ¿no? Incluso, digamos, hasta digamos, considerando digamos, la deriva, ¿no? En la barbarie del terror del nazismo, ¿no? Como el estado más pronunciado, como el lugar de mayor reducción del yo. Pero ciertamente, como decís, hay una expectativa, nos vamos a seguir una expectativa dialéctica de superación de este problema, con ciertos cambios, ¿no? Porque, digamos, no va, digamos, ahí va a haber una mayor apertura a pensar, bueno, distintos sujetos de la transformación que no necesariamente son el proletariado que para estos autores se haya más profundamente integrado al sistema, ¿no? Sobre todo en la época en la que escribía Lukács, unos 20 años atrás. Y bueno, yendo en concreto volviendo sobre este tema, ¿por qué va a ser un problema, digamos, para Horkheimer la expresión de esta razón instrumental? Dice, la razón no es inocente. El nazismo es la consecuencia natural de la lógica del progreso bajo su lógica instrumental. No es ajeno ni a Alemania ni a la civilización occidental. Ahí en un momento, en las páginas finales, hace una referencia que, bueno, que el nacionalsocialismo no eran unos gángsters externos que invadieron Alemania, ¿no? Que gran parte del fenómeno del nazismo se puede inscribir, ¿no? Tiene un fundamento material importante en el desarrollo del proceso capitalista en su fase monopólica y en el despliegue de esta racionalidad instrumental. Dice, la razón se tiene que hacer cargo del nazismo, porque el nazismo representa el rasgo más perverso al que pudiese haber llegado. Si no se realiza una crítica, entonces se promueve la idea de que el nazismo en su sentido instrumental fue racional, ¿no? Horkheimer en ese sentido está reclamando que esta razón, reducida a razón instrumental, recupere la capacidad de reflexionar sobre los fines, capacidad que siempre ha tenido, ¿no? Entonces, yendo en concreto a la relación con Weber, yo quería leerles un tramo del texto. Él discute, por un lado ya veíamos, ¿no? Que planteaba esta necesidad de fundamentar racionalmente los valores. Y después se mete de lleno con la doctrina del pluralismo de los fines, se le llama, en la página 96-97. Yo hoy voy a compartir pantalla de de un tramo del texto. Ahí vamos a cambiar. Ahí están viendo el PDF. ¿Sí? Bien. Sí. Dice,
En la página, esto es la página acá arriba, 96. Es un tramo muy cortito, pero muy contundente, en donde nosotros veníamos pensando diferencias entre Weber y Horkheimer, que podemos ir, digamos, marcando de acuerdo a las distintas perspectivas de abordaje de lo social. Pero también una apertura, digamos, que tiene que ver con el marxismo occidental es discutir, ¿no? Sofisticarse a partir de discutir con ciertos autores, ¿no? Digamos, con los que hay que discutir, porque, digamos, marcaron ciertas premisas, ¿no? Que configuran el espacio del debate intelectual. Una de ellas es Weber, por eso decimos que estos autores son post-weberianos, porque hay algunas ideas que instaló Weber, digamos, con las cuales el marxismo tiene que discutir para renovarse. Y acá él habla del pluralismo de los fines, realiza una crítica, dice, perdón, ahí estoy. Incluso la llamada apertura mundana del pluralismo de los fines es ideológica. Según la doctrina pluralista existe una escisión entre los juicios teóricos y el reino de los fines. Weber. Los fines proceden del arbitrio y el pensamiento gobierna la necesidad. El juicio de valor no tiene nada que ver con la razón y la ciencia. El sujeto establece el fin como mejor le parece, si quiere asumir los riesgos de la libertad o los de la obediencia, si le gusta más la democracia o el fascismo, si prefiere la ilustración o la autoridad, el arte de masas o la verdad. Pero la libertad de elección, y esto es central, estuvo siempre restringida a un caso que existía solo para ciertos grupos reducidos. Dice, la abundancia a los privilegiados, a ver, voy a achicar acá porque no puedo ver sin el propio texto. La abundancia, dice, a los privilegiados les era posible escoger entre los llamados bienes culturales siempre que estos hubiesen pasado la censura que determinara si también ellos armonizaran con el poder, aunque no fuese de forma inmediata. De otro modo, no hubiese habido ninguna pluralidad de los fines. Cuanto más se acercaban a la base social, quedaban tanto más inmediatamente determinados. Frente a los esclavos, los siervos y las masas en general, dominaba la voluntad de autoconservación de los superiores, pertrechada con los correspondientes medios materiales e intelectuales de poder, por muy desmembrada que estuviese esa voluntad por la rivalidad y la competencia de los superiores entre sí. La cuestión de si se debía comerciar o luchar con otras clases o con otros pueblos, o la cuestión de si se debía instaurar un gobierno constitucional o se debía preservar la situación de los señores, se decidían conforme a un único criterio racional, el mantenimiento de los privilegios. Las decisiones históricamente relevantes se diferencian por su perspicacia o ceguera, o su ceguera, no por la naturaleza del fin que persiguen. El verdadero pluralismo pertenece a la idea de una sociedad futura, ¿no? Después sigue, digamos, discurriendo sobre el principio de autoconservación. Pero volviendo a un poco esta comparación, ahí vamos a hacer un repaso por Weber, ¿no? Weber hablaba de un diagnóstico de la extensión de la racionalidad como una característica de la modernidad. Y hablaba del politeísmo de los valores, donde él establece, digamos, como esta ruptura de esfera en la modernidad y la multiplicidad de conflictos entre sí, y esta idea de la separación entre la ciencia y los juicios de valor, ya que la ciencia, digamos, era una esfera más, digamos, y no podía cumplir, digamos, en ese papel que otrora cumplía la religión, de justificar, ¿no?, reglas para la práctica, y en ese sentido esa indeterminación que dependía en todo caso de la elección y de decisión de cada sujeto, se resolvía en el ámbito de la política, ¿no?, a través de la confrontación de estas cosmovisiones. Y había un diagnóstico, ¿no?, sombrío, ¿no?, el peligro de que esa razón que se volvió una razón conservadora, digamos, esta tendencia a la reproducción de lo existente, ¿no?, sobre todo cuando revisamos, ¿no?, la lógica propia de la burocracia. Entonces en Horkheimer está esa misma preocupación, ¿no?, de esa forma que adquiere la racionalidad, pero para él es una perversión de la razón en razón instrumental, ¿no? Y su crítica, como les decía, se dirige especialmente hacia la idea de separación entre ciencia y los juicios de valor. Para él debe existir la capacidad de fundamentar los valores racionalmente. Y por otro lado, ¿no?, él dice, bueno, la libertad de decidir, ¿no?, que planteaba Weber, la idea de politismo y los valores, es para unos pocos, digamos, las desigualdades materiales permiten que algunas impongan esos valores a otros por medio de la fuerza, ¿no? La preocupación por alguna forma de diseccionismo que pudiera imponer al resto, ¿no?, de los estratos sociales ciertas valoraciones por la fuerza. Acá también, digamos, Weber le diría, bueno, en realidad eso es característico de la política, ¿no? Pero
Horkheimer lo está señalando como un problema y hablando de que esa idea del pluralismo de los valores está circunscripta, ¿no?, a quienes dominan, y que incluso los que dominan, por eso dice que en realidad lo que prima es la voluntad de autoconservación de los superiores. Pero dice, incluso los superiores, digamos, no están tan preocupados por una dilucidación de sus fines, sino por la conservación de sus propios privilegios, ¿no? Y que en base a ese sentido tienden a conservar la sociedad para autoconservarse, que es lo que vamos a revisar en el próximo punto. Entonces él dice, bueno, en realidad, dice, es una utopía en realidad esto que planteaba Weber. El verdadero pluralismo de los fines pertenece a la idea de una sociedad futura, donde existe una comunidad racional de hombres y mujeres libres, ¿no? Y acá aparece lo racional como criterio de justicia, ¿no?, de igualdad sustantiva entre las personas, recuperando esta idea de una racionalidad que pueda pensar anclada a ciertos valores. Entonces, básicamente hay dos diferencias muy importantes. Por otro lado, una perspectiva que intenta anclar la racionalidad a ciertos valores que permitan la crítica, y de pensar, ¿no?, teoría y práctica, ¿no?, digamos, vinculados. Y por otro lado, una crítica, bueno, de Weber sobre que en cierto punto, y esto es algo que recorre el texto, esta idea, ¿no?, digamos, de la decisión, de la libertad y del proyecto digamos, de la modernidad, del discurso iluminista, tiene un sesgo clasista. ¿Quiénes son los que eligen y deciden, ¿no?, los que tienen capacidad de dirigir la política? Bueno, las clases dominantes. En todo caso, el proyecto de ilustración para los estratos inferiores, digamos, les queda bastante lejos, que eso es algo sobre lo que vamos a volver después. Y entonces, sobre todo pensando en el fenómeno del fascismo, la preocupación de la imposición, ¿no?, de ciertas valoraciones a través del monopolio de la fuerza. Y la idea de que en todo caso esto es una utopía, ¿no?, algo que nosotros podemos proyectar hacia el futuro. ¿Quedó clara esa discusión con Weber? ¿Alguna duda? Bueno, sigo entonces. Cualquier cosa retomamos al final. Entonces acá nos metemos en el corazón del texto, ¿no? Ya habíamos repasado que la racionalidad podía ser algo más, la idea de depuración escéptica, de superversión en racionalidad instrumental, y ahora vamos a pensar, bueno, digamos, cómo funciona esta racionalidad histórica en el marco, digamos, de la sociedad de clases, y qué principios establece para la relación entre el individuo y la sociedad. Entonces, acá, entre las páginas 92 y 101, vemos como un diálogo permanente con ciertas categorías e ideas del psicoanálisis y de la psicología social, ¿no? Por un lado se habla de una represión del individuo, en nivel más general, de sus impulsos por vivir en sociedad, y por otra parte se habla, digamos, más en detalle de la represión del individuo en el marco del capitalismo, o sea, qué forma toma esa represión en la sociedad de clases. Y acá podemos pensar unos giros argumentales que va a ir dando Horkheimer a lo largo del texto sobre la idea de razón, ¿no?, como como claves de lectura para ir, digamos, digamos, comprendiendo cada tramo particular, donde él va diciendo, por un lado, la razón siempre fue una cosa en el sentido que históricamente tendió hacia una reducción de sí misma, hacia una racionalidad de medios fines. Pero por otro lado, él dice al mismo tiempo, la razón podría ser otra cosa, ¿no? Esta crítica utópica de lo que la razón, digamos, de lo que la razón es, de lo que tiene la capacidad, de las capacidades ampliadas que tiene la razón. Y por otro lado, la razón ya es otra cosa, ¿no? Porque en algunos tramos del texto, sobre todo al final, él dice, bueno, en este estadio superior de barbarie, al que no ha llevado la extensión de esta racionalidad instrumental, hay una expectativa de que se pueda suceder, ¿no? Digamos, se pueda suceder esta crítica finalmente, ¿no?, de que la razón pueda dar cuenta de su tendencia hacia la reducción y hacia la dominación, ¿sí?, y que pueda recuperar ciertos principios que permitan la crítica y la transformación del orden social. Hay como una expectativa hacia el final, cuando dice, digamos, el terror significa como el estadio último, ¿no?, de este desarrollo histórico de la racionalidad instrumental, que puede derivar en una nueva fase de barbarie o en el comienzo de la historia. Hay como una expectativa dialéctica de superación de este momento histórico.
Eso como claves a lo largo del texto. Pero para pensar este punto yo tomo esta cita, ¿no? Donde él dice, para desentrañar un poco el funcionamiento histórico de esta racionalidad, parto de esta cita donde él dice, la razón ha estado siempre tan estrechamente vinculada a la praxis como lo está hoy, ¿no? Y él habla de que hay algo que ha caracterizado a la humanidad, al sujeto, que es proponerse la capacidad de elaborar racionalmente fines, ¿no? De proponerse fines y llevarlos adelante. Que esa es una diferencia con la naturaleza, con los animales, ¿no? Nosotros, los sujetos, tenemos la capacidad de elaborar racionalmente esos fines, de proyectarlos y desarrollarlos. Por eso siempre estuvo vinculada con la praxis, esa racionalidad, ¿no? En este sentido también de nuevo una alusión entre la unidad entre teoría y práctica. Lo que pasa que en realidad en todo caso, dice Horkheimer, lo que hay que pensar es con qué ideas sociales se vincula el concepto de razón en cada momento histórico. Y él va a profundizar en el análisis sobre la sociedad de clases, diciendo, bueno, en el capitalismo y la sociedad de clases, este tipo de racionalidad instrumental se apoya en los principios de utilidad y beneficio, principios que el capitalismo necesita para autorreproducirse. Lo que no es útil ni otorga beneficios será considerado irracional, ¿no? Y ahí nos vamos a meter más de lleno cómo funciona esta lógica entre individuo y sociedad bajo, digamos, esta racionalidad ligada a estos principios de utilidad y beneficio. Entonces ahí dice, por un lado, ¿qué tipo de relación de individuo y sociedad promueve la racionalidad instrumental? Bueno, por un lado funciona el principio de utilidad, el principio a partir del cual el sujeto se vincula con el mundo, con la colectividad. Ser útil significa adaptarse como forma de supervivencia, y es a la vez el principio que fundamenta la subordinación del sujeto al todo social. Por sí solo, dice en un tramo Horkheimer, el individuo no puede transformar la sociedad, por ello es útil y se adapta, y de este modo obtiene su beneficio, es decir, la sociedad premia su actitud. Paralelamente a que realiza ello, contribuye a reproducir la sociedad, es decir, conserva la sociedad para autoconservarse, ¿no? Como el consejo sabio de la razón. Esta, digamos, es la perspectiva que ahora vamos a ver de clase de la burguesía. Después vamos a ver qué sucede con el resto de las clases respecto al despliegue del principio de autoconservación. Si el hombre y la mujer comprenden que la vida de la colectividad es condición necesaria de la suya propia, entonces, paralelamente, digamos, en esta relación con el todo, el sujeto tiene que hacerse violencia sobre sí mismo. Acá encontramos una referencia con el psicoanálisis, ¿no? Es decir, reprimir su naturaleza interior. ¿Y qué dice? El sujeto utiliza su capacidad racional, ¿no? Su racionalidad instrumental, para reprimir y dominar cualquier sentimiento o instinto contrario, ¿sí?, a un comportamiento que debería ser útil y adaptarse al todo social, ¿no? Entonces, acá encontramos, por un lado, una relación con el psicoanálisis, como le decía, de Sigmund Freud, pero por otro lado también una referencia también a la ética protestante. Acá encontramos otra referencia en donde entra Weber en el texto. ¿Por qué? Porque él va a hablar de cómo el protestantismo contribuyó, digamos, a formar este tipo de comportamiento, ¿no? Y ahí vamos hacia esa relación. Nosotros también hablábamos de que la ética protestante, aquella vez, semanas atrás, de que la ética protestante nos podía también ayudar a pensar, digamos, el fenómeno del poder y de la dominación también, digamos, desde la internalización del sujeto, ¿no? De ciertos discursos que lo llevan a reproducir el orden existente, ¿no? Si en un primer momento fue necesario dominar al hombre y a la mujer por medio de la coacción externa, luego fue necesaria la autodominación del individuo, dijo Horkheimer. Y acá él hace énfasis muy especialmente, digamos, de que la religión, en particular el protestantismo, cumple una función social muy importante para modelar este tipo de sujetos, ¿no? Que tiende hacia la autoconservación. Yo recupero unos tramos de las páginas 100 y 101, donde hace referencia puntual a esto, donde dice, la renovación religiosa puso al hombre, a ver, voy a chequear un poquito ahí. La renovación religiosa puso al hombre en disposición de subordinar su vida inmediata a fines lejanos. El protestantismo fue el poder más fuerte en la expansión de la pre-individualidad racional. Hundió un instrumento del martirio en el alma del hombre, convertido en un impulso indestructible bajo el cual el hombre produce los instrumentos de apropiación del trabajo y del espacio vital.
irracionalismo tecnocrático de Calvino se revela finalmente como la ausencia de la razón tecnocrática, que primero tenía que preparar o mejor producir su material humano, ¿no? Acá hace referencia a lo que Weber entendería como consecuencias no deseadas de la acción, ¿no? Como el comportamiento que contribuyó a formar, ¿no? El comportamiento económico que contribuyó a formar el protestantismo. Y hace una alusión un poco a esta astucia de la razón hegeliana, ¿no? Al final dice, los hombres retuvieron como forma racional de autoconservación la docilidad voluntaria, que es tan indiferente al contenido político como al religioso. Bueno, acá hay una clara referencia a la ética protestante y a la contribución empírica del pensamiento weberiano con el cual este marxismo discute, ¿no? Y al mismo tiempo este punto señala una paradoja constante, que es esta idea que también nos permite pensar a unas relaciones con la religión. Dice, el concepto de razón convertido en el principio de autoconservación, tras ser sometido a una limpieza nominalista, una depuración escéptica, ha fundamentado el sacrificio, su propia contradicción, ¿no? En un tramo del texto dice, bueno, si para el burgués el criterio de racionalidad es su propio interés, su propio beneficio, y la sociedad lo beneficia, sacrificarse se torna racional, dice, ¿no? Y acá podemos pensar con la religión en el sentido de que, bueno, de que el sacrificio es una categoría, ¿no? Que usualmente está ligada a la doctrina religiosa, ¿no? Y acá él hace una lectura dialéctica, ¿no? En el sentido de que si bien la razón se dirigió contra todos aquellos discursos, ¿no? Distintos a ella, en particular uno de ellos el discurso religioso, dice, hay una relación en esa crítica, y esa superación dialéctica a partir de esa crítica, todavía la razón conserva una relación con la religión. Porque ahí es cuando él dice, si hoy ya no es racional morir por un dios, por Moloch, ¿no? Un dios antiguo, vinculado, digamos, a los fenicios sobre todo, ¿no? Un dios a partir del cual los niños y las mujeres sacrificaban, o el sacrificio de cualquier dios. Dice, si no es racional morir por un dios, por Moloch, o sacrificio de cualquier dios, sí es racional morir por el Estado en situación de guerra, que garantiza todas aquellas leyes que protegen la vida. Y es cuando dice, bueno, la razón no se deshizo de esos elementos de sacrificio que intentó criticar en su desarrollo histórico dentro del proyecto de la modernidad. Entonces, por un lado, para pensar Yo no escucho, no sé si mis compañeros escuchan. No, profe, igual ahora estás muteado. No, ahí se había cortado. ahí estamos, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Bien, sí, no, se me cortó, se me cerró y se me volvió a abrir el Zoom. Bueno, entonces, como les decía, en este punto, Horkheimer nos lleva a pensar esta idea de, digamos, de que la racionalidad siempre está vinculada en cada momento histórico a ciertas ideas sociales. En todo caso, es cuestión de develar cuáles son las ideas, ¿no? Que predominan en la sociedad de clases y cómo se formula este principio de la autoconservación, ¿no? Que puede ser pensado como un principio para pensar en general, ¿no? La articulación entre individuo y sociedad, cómo el sujeto se vincula con la colectividad, pero que particularmente él describe cómo funciona en la sociedad de clases, ¿no? Regido por los principios de utilidad y beneficio, ¿no? En donde el individuo intenta ser útil y adaptarse para obtener un beneficio y ser premiado por la sociedad, y que eso implica hacerse violencia sobre sí mismo, es decir, sobre cualquier rasgo, ¿no? Irracional, contrario, ¿no? a ese comportamiento, ¿no? Que debería desarrollar para conservar al todo social. Entonces, y luego, ¿no? Esta referencia al protestantismo como una doctrina religiosa que tuvo una función muy importante en desarrollar, en contribuir a desarrollar este comportamiento racional, y en cómo se llega a una paradoja en el marco, digamos, de la contemporaneidad, ¿no? A un momento histórico del despliegue de esta racionalidad instrumental, en donde incluso esta racionalidad termina fundamentando el sacrificio, que es su propia contradicción, ¿no? Porque, digamos, la razón estaba ligada a los valores de libertad, de la vida, de autonomía del individuo.
Y por último, un punto vinculado al principio a cómo esto se despliega en las clases sociales, que también era una pregunta que me habían dejado, ¿no? Porque él dice en un momento, nosotros veríamos que el principio, cuando Horkheimer hacía esta crítica al pluralismo de los fines en Weber, decía en realidad lo único que domina, más que dominar la decisión y la elección de los sujetos en general, en realidad lo que domina es el principio de autoconservación de los estratos dominantes, ¿no? Entonces, este funcionamiento que veíamos de la adaptación, de la utilidad, de la represión hacia el todo social, es un comportamiento típico de la burguesía. ¿Qué pasa con el resto de las clases sociales? Y esto tiene que ver con una crítica que también desenmascara Horkheimer, ¿no? Sobre el proyecto de ilustración y su corte clasista. Bueno, esos principios de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, de la verdad, ¿para quiénes eran? ¿Para quiénes funcionaban? ¿Para todos o para unos pocos? Y acá vuelve sobre esa idea cuando dice, la racionalidad del sacrificio y de la renuncia a los impulsos se diferencia con precisión del estatus social. ¿No? Y ahí trae a colación una cita de Voltaire, en una de sus cartas, donde dice, nunca hemos tenido la intención de ilustrar a los zapateros y las sirvientas, eso incumbe a los apóstoles. Y dice más adelante, el camino hacia el propio beneficio, ¿no? El camino que promete este principio de autoconservación, el camino hacia el propio beneficio, fue siempre interminablemente largo para las masas, ¿no? Como que el beneficio en realidad nunca les llegaba. Digo, no era racional sacrificarse para ellas. Y dice, la sociedad nunca confió solamente en la racionalidad de reprimir sus impulsos, ¿no? Y ahí habla de que en cierta medida, ¿no? Digamos, esta lógica racional, ¿no? De ser útil, de adaptarse para el beneficio y de reprimir los propios impulsos, no era tan racional, tan lógica para los estratos inferiores, porque nunca llegaba al beneficio, ¿no? Y en ese sentido, por eso la sociedad nunca confió solamente en la racionalidad de sus impulsos, y ahí hay una denuncia sobre el carácter clasista del proyecto de la Ilustración, ¿no? De que en realidad fue necesaria la coacción, ¿no? De los estratos dominantes sobre los inferiores para la consumación del sacrificio, ¿no? Y también hubo un rol importante del protestantismo y de la religión en la modelización de esa subjetividad orientada al sacrificio. Bueno, hasta acá Horkheimer reflexionó sobre la razón que renuncia a pensar asociada a sus valores fundantes, perdiendo su capacidad crítica y transformándose entonces en un instrumento de la dominación, tanto de los hombres y las mujeres sobre otros hombres y mujeres, como del hombre y la mujer consigo mismo. Y acá aparece un adelanto sobre el concepto de ilustración, el texto de esta semana, ¿no? Todo lo que no es asimilable a la lógica de la razón instrumental, como las pasiones y deseos, deben reprimirse. Bueno, algo sobre lo que se va a describir en el texto sobre como, como el comportamiento totalitario de esta racionalidad instrumental, a reducir todo aquello a su propio lenguaje y a dejar afuera todo aquello que no pueda traducir. Quedan 5 jugosos minutos, así que vamos a pasar a hacer algunas referencias al punto 4 y nos volvemos a conectar cuando se corte. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, yo no termino de entender esta lectura dialéctica de la paradoja de justo antes de que se cortara recién. Sí. El sacrificio. Claro, como esto de que la razón como que se erigía en contra de unos principios, pero como que después no terminé de cerrar la idea. Que en su propia, digamos, uno puede pensar, ¿no?, que el concepto de razón, ese concepto vinculado a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad, detrás del concepto de razón también se esconde la idea de autonomía del individuo, ¿no?, que también es otra idea que ahora en el punto siguiente va a traer a colación Horkheimer para hacer una crítica sobre la situación del individuo en esta fase de la modernidad. Dice que este concepto, a medida que se va depurando escépticamente y que termina funcionando como un principio de autoconservación bajo las ideas de la utilidad y del beneficio, ¿no?, termina fundamentando el propio sacrificio del sujeto, que es su propia contradicción, digamos, porque sacrificarse es lo contrario a conservar la vida y la propia autonomía. Y tiene que ver con esto que dice, bueno, si antes
si hoy ya no es racional morir por un dios, por Moloch, o el sacrificio de cualquier dios, si ya no es racional, ¿no? Como el sacrificio por una entidad religiosa, sí es racional morir por el Estado en situación de guerra, ¿no? Que garantiza todas aquellas leyes que protegen la vida. Como este principio de autoconservación que propende a la conservación de la sociedad, ¿no? Para el propio beneficio, termina en una lógica en donde el propio individuo está expuesto al sacrificio de su propia vida, porque como, digamos, en una situación de guerra, el Estado, el todo, que es garantía y promesa de su propio beneficio y la protección de su propia vida, lo termina derivando en una lógica en la cual se tiene que exponer su propia vida a un conflicto bélico, ¿no? Porque el Estado es el que representa a ese todo social, ¿no? Que él intenta conservar para autoconservarse. En ese sentido, en la paradoja en la que recae este concepto de ración. ¿Ahí se entendió un poco más? Sí, ¿Sí? gracias. Perfecto, bueno. Vamos al punto 4, una breve introducción. Estos dos puntos son más cortos, así que ahora ya pasamos a conversar en general sobre las dudas, sobre el parcial, bueno, sobre la clase anterior, etcétera, etcétera. En este punto, que atraviesa varias páginas, la 101 a la 120, que prácticamente termina con el texto, se dedica a hacer un análisis de la situación del individuo en el marco de esta fase monopólica del capitalismo y en permanente diálogo con el fascismo, y para eso recupera una idea, otra idea, que es fundamental para hacer la crítica, que él quiere conservar además de la razón, ¿no? Que es la idea del individuo moderno. Él dice, bueno, si bien es una idea burguesa, resignarla no es tan fácil. La concepción de autonomía del individuo es fundamental para sostener la crítica. Y en ese sentido va a realizar una crítica basada en el concepto de individuo a la luz del fascismo y del capitalismo en su fase monopólica, como les decía. Y acá va a haber una preocupación por describir distintos fenómenos que están inscriptos en el despliegue de esta racionalidad instrumental y en su principio de mediación, a partir de la cual podemos entender tanto el fascismo, ¿no?, como el estado último, ¿no?, de desarrollo de la barbarie y del terror, pero también, digamos, el capitalismo occidental y sus industrias culturales, ¿no?, y en particular qué sucede, ¿no?, con el individuo en esta nueva fase monopólica. Entonces él habla, ¿no?, hay un diálogo ahí con Lukács, se menciona el término de cosificación de la conciencia, pero es otra fase, ¿no?, más pronunciada, donde hay otra, digamos, hay otro estadio de la dominación. Y el correlato es la pérdida de la idea de sujeto, ¿no?, en este capitalismo monopólico. Él dice, bueno, el capitalismo de competencia de la libre, el capitalismo de competencia libre había un lugar para la autonomía y para la reflexión que el capitalismo monopólico no tenemos. Entonces él va a hablar de una pérdida de la idea de sujeto y su autonomía, de la decadencia del yo y del pensamiento reflexivo. Dice, en lugar de la penetración profunda del significado, rige en todas partes la comprobación de la función. Ahí se está por cortar, así que nos volvemos a conectar, ¿sí? Y va a hablar de un nuevo modo de inmediatez. Si antes el hombre y la mujer eran apéndices de la máquina, solo en la fábrica, ahora son apéndices en general en cualquier sector, ¿no? Un diálogo con la cosificación en Lukács, aunque una distinta fase de desarrollo del capitalismo. Y después también va a hablar algo sobre la sociedad de consumo y las industrias culturales, y en particular del fascismo, ¿no?, como estadio más